Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores, tardes, días, mañanas o noches, desde cualquier rincón que nos vean, que nos escuchen. Estamos aquí para empezar un nuevo camino en el mundo de los videojuegos. Aquí les presentamos a nuestro compañero Omar, que va a alzar la mano en estos momentos para Sí, ¿qué saludar tal? a Un querida y gusto. pequeña Aquí audiencia. Omar. ¿Cómo están? ¿Qué Tenemos tal, también muchachones? a nuestro estimado Gideon, directamente desde Canarias. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y, eh, y su servidor por aquí, Dani, me pueden decir, o Daniel. Y bueno, el objetivo de este podcast es conectarnos un poco a través de los videojuegos. Creo que es un tema interesante. Un dato curioso es que los gamers a partir de cierto tiempo ya no son chicos tan jóvenes, sino gente de 30 hacia arriba. No sé si eso es triste o emocionante, pero bueno, creo que nos identificamos mucho con eso en estos Ujú. momentos. Y bueno, chicos, comenzamos. Pues Cuénteme, nada, pequeño agregando Omar. a eso que hice, pues yo creo que es normal. Es más, es que los videojuegos como tal, a ver, nos llevan 100 años. ¿Hace cuánto salió el Mario? ¿Hace cuánto salió el Tetris? O sea, ya los jugadores que empezaron jugando deben tener sus 40, 50 años, que empezaron con esos juegos. Y ahora que se fue desarrollando, pues imagínense cómo está la actualidad. Pues nosotros, con 30 años, y los que vienen también, que van a tener, uff, Claro, es que eso ya es algo muy, muy generacional. O sea, los videojuegos, independientemente o no, pues forman parte de nuestra vida. Porque también cuando uno es joven, pues tiene mucho tiempo libre y pocas cosas que hacer, entre ya, comillas. ya, Entonces, claro. entonces uno siempre intenta, pues, llegar a eso. Y bueno, para empezar, yo creo que deberíamos empezar con cuál fue no sé, primer videojuego que pasamos o nuestro primer videojuego que marcó nuestra infancia. Hay varios, pero yo creo que siempre tenemos uno en especial que uno dice, bueno, yo cuando tenía, no sé, 6, 8 años, 10 años, dije, wow, este juego me gusta muchísimo, la historia me encantó bastante, yo no sabía qué hacer, hundía todos los botones, Yo creo lo que sería golpeaba. más eso, de estar así, de que uno no sabía ni hablar el idioma del juego y lo jugaba como tal. No, y es impresionante porque hasta inglés básico tú sabías. No entendías, pero Sin sabías qué hacer, saberlo, era sí, muy es intuitivo. cierto. Yo creo que lo primero que aprendimos fue nuevo en inglés y cargar y Ah, sí, muerto. sí. Yo creo que son las Mute, primeras tres save, palabras. claro. Y load de cargar y ya con eso íbamos por ahí dándole a eso. Bueno, y lo más importante, el nombre del canal, el Checkpoint. Por ejemplo, de Claro que sí. Crash. Yo siempre que escucho Checkpoint me acuerdo de la cajita de Crash. No sé si lo jugaron, Crash Bandicoot en la Play 1. Sí, Cada vez que claro, uno juegazo. pasaba y rompía la cajita que tenía una C, Checkpoint. Y yo, uy, ¿qué será esa vaina? Me moría y renací ahí. Y yo, Checkpoint. No, y desde ahí en todos los juegos todo el mundo quería llegar al checkpoint antes de morirse, porque sabía que volvía otra vez a empezar ahí. Claro, claro, para no empezar Correcto. desde. Por ejemplo, en el que yo jugaba mucho, el checkpoint era como han visto las carreras, ¿no? De que uno tiene que pasar una meta. En ese caso era el Sonic Adventure 2 y tenía como una especie de meta, pero eran dos palitos así, que el muñeco iba corriendo, Sonic corría y los golpeaba y eso giraba. Y ahí cuando uno caía o pasaba cualquier cosa, regresaba a ese punto de partida. Es más, ese fue, en mi caso yo empiezo, ese fue el primer juego que yo más jugué. El Pues estoy Sonic. hablando el Sonic Adventure 2. Me puse a investigar un poco, al menos como para hablar un poco de, qué sé yo, de cuándo salió el juego y así investigando. Y me asombré porque ese juego salió en el 2001. O sea, salió hace 25 años. Es lo que Ajá. estamos hablando. O sea, nosotros nos comimos el boom de todos los videojuegos. Ah, Sí, a eso sí, juegos malos y juegos buenos. Totalmente. Bueno, yo, por ejemplo, siempre uno de los grandes clásicos siempre va a ser Sonic. Por cierto, ahora que lo dice allí Omar, yo pues tengo un dato curioso de que yo realmente casi nunca jugué Sonic en esa época. Yo llegué a jugar Sonic un poco más grande, que ya fue en la Play 2, que ni siquiera era un juego de Sonic, era de Shadow, el amigo Ay, este de tengo, Sonic, el negro. tengo,
Tengo un dato curioso de eso. Y volviendo al mismo juego. El juego que yo jugué, el Sonic Adventure 2, o sea, yo lo empecé a jugar fue porque, no sé si se acuerdan, bueno, los que tuvieron consola, que venían con un CD demo. Sí. Ajá. ¿Se acuerdan de los CD demos? De que habían 10 jueguitos ahí con un mundo y uno jugaba y ya. Sí. Pues bueno, resulta, acontece que ahí había el Crazy Driver, no, el Crazy Taxi, que era del el juego, yo creo que eso era arcade, eso era famosísimo. Sí. Sí, yo lo Había llegué a uno de jugar lanchas, también. había uno de lanchas que ni me acuerdo cuál era, y estaba el Sonic Adventure 1. Y tenían la misión de la ballena. O sea, yo me acuerdo que era el mapa que lo perseguía uno una ballena o sea, se sentía la velocidad. O sea, yo no entendía de que si el juego era bueno, que si la historia, que si las gráficas, nada. Yo decía, uy, ¿qué es esto? Y yo me acuerdo que yo me lanzaba horas y hacía lo que hacía uno en los videojuegos. Se salía del mapa y exploraba lo máximo que podía. Claro, sí. Me Y ahora, acercaba a las esquinas, todo. claro, y ahora que mencionas, por ejemplo, eso de las gráficas, también era algo que uno no le prestaba mucha atención como Pero no ahora. nos dábamos cuenta, o sea, O no nos yo quiero dábamos cuenta. pensar que en esa época para nosotros, como era la mejor resolución, no nos dábamos cuenta. Porque yo he visto juegos que jugaba a los 10 años y yo decía, pero es que no entiendo. Si, Claro, si yo le ponía otra cara a este personaje, está todo pixeleado, loco, ¿qué es esto? sí, Yo les podría sí, decir que mi totalmente. primer juego, pero fue un juego arcade porque yo no tuve ni PC ni nada de eso, hasta un poco más grande. Fue en estos lugares de maquinitas. Los em, cyber. Lo que no, no, llamábamos un family center, ¿puede ser? algo así, que estaba en el centro comercial El Este. Sí, lo conozco. Bueno, pues, Sí, pues he ido. mi primer juego Uy, ahí se llamaba no The sé si House existe. of the Dead, que te dan una Ah, pistolita. qué Ok. juegazo. Para mí era un vicio, ¿eh? Pero era un vicio jugarlo y por la noche no dormir. Porque yo pensaba que Ya. venían los zombies, loco. Te lo juro. Me preparaba, es que imagínate, 8 o 9 años, me preparaba para los Vale. zombies y me iba, pero acuéstate a dormir. Y yo, que no van a venir por la puerta. Y a mí, No, qué juegazo era ese. después de ese juego fue el Resident Evil, que lo tenía un vecino y yo lo veía jugar porque me daba mucho miedo, pero me encantaba ese puto juego. Yo también tengo una historia así. Yo, luego de un tiempo, cuando tuve la Nintendo Wii, recuerdo que estaba el Resident Evil 4 con Lion, que es Ujú. de hecho es el más famoso de Sí. detrás de ti, imbécil, y Imbécil. Sí, tal. que está basado en Exactamente. España. Ah, por cierto, fíjate. Por cierto, un paréntesis para quien no, nosotros somos venezolanos, pero radicamos aquí en España actualmente. No sé si esto lo vamos a editar o lo vamos a dejar, pero para que la gente esté pendiente. Está bien, como dato curioso. Este, yo recuerdo también que tenía el Resident Evil 4, y yo comencé a jugarlo, pero cuando llegaba esa parte del tipo de la motosierra, de hecho, que es casi al inicio del juego, de la Sí. iglesia y todo esto, yo ¡Vamos! me daba mucho miedo y yo no lo pasaba, o sea, no podía, lo dejé ahí, me pareció un juego muy interesante que me despertaba a ver como emociones, sentimientos, tal, pero no podía jugarlo. Entonces, ¿qué sucede? Tuve que llamar a un amigo que viniera y jugara por mí, y yo lo veía jugar para tripear Pero, el juego. pero yo Y creo yo, que eso, y entonces él jugaba, ah, sí, y yo, uff, qué loco. Sí, 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 Y sí, sí. era como un streaming en vivo. pero yo creo que eso es mucho de niños, porque, a ver, volviendo al tema, por ejemplo, mi primera consola fue el Dreamcast. Y ahí también tengo un dato curioso, mira, me di cuenta que yo soy malo y mi familia es mala para escoger consolas, weón. Ok. Porque mi mamá me compró el Dreamcast, me imagino que el vendedor habrá dicho, no, sí, llévese este es muy bueno, excelente. Y cuando eso ya está el Play 2, o sea, estaba ahí, ya el Play 1 estaba sacando la versión Slim, la más pequeña y tal, y ya estábamos pensando en el Play 2. Y yo creo que mi mamá lo compró como que habrá dicho, no, sí, sí, este es muy bueno, este no ha llegado todavía aquí. Y el Sega Dreamcast fue el que mató Sega como tal, o sea, se fue lo que Sí, lo sí. quebró. Y después me compré el Play 3 y perdí la guerra de la Xbox 360. Es que Pero justo después me en compré, esa época empezó el Xbox y todo el mundo era con el Xbox, sí, el Xbox, el Xbox. y después Yo, cuando estuve en España me compré la Xbox Series S y Series Y X. empezó la Y Play. nada,
Y ya estoy con la Play 5, pues le dio como 3 patadas, weón. Mm, Pero yo me acuerdo que en el Sega había un juego de Resident Evil que solamente estaba para Sega, que creo que es Código Verónica, si no estoy mal. sí, creo que sí. Y ese Ok. lo jugaba mi primo, de una misión, me acuerdo, en un cementerio, no me acuerdo muy bien cómo era, pero que los zombies salían de las tumbas y había incendios y se quemaban y los perseguían a uno y era igualito. Yo no lo jugaba, yo solamente lo veía jugar porque me daba miedo. Y aparte que no entendía absolutamente nada de lo que hablaban, ni en inglés ni nada. Yo simplemente veía lo que hacían y me caí viéndolo como un bobo. Claro. Yo Mira, te puedo yo, decir que el único Resident Evil que yo llegué a pasar en 12 horas fue, creo que es el Resident Evil 5, donde se puede jugar en cooperativo, que te mandan a África. ¿O ese es el Sí, es 4? ese, Ese. Lo pasé con el Santiago, 5. 12 horas sin dormir, toda oh, la madrugada. qué Deli, genial, deli, 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 deli. Me encantó ese juego. qué genial, qué genial. Bueno, yo realmente, yo pues no he dicho mi juego. Yo recuerdo que cuando era muy niño, pues obviamente también iba a... Mi mamá recuerdo que hubo un tiempo en que tenía a ver, un espacio donde uno podía ir a jugar videojuegos. Tenía Play 1, Nintendo 64 en esa época. Era más que todo eso, Play 1, Nintendo 64. Xbox creo que aún no existía o no todavía estaba ese boom. Igual yo recuerdo que era demasiado niño, pero bueno, el caso es que siempre, mi mamá trabajaba en ese local y yo siempre le dije que quería una consola. Al fin y al cabo la tuve, fue una Nintendo 64, mi primera consola, y el primer juego que yo digo, wow, qué juego tan increíble que me marcó, que aún hoy en día lo he pasado muchísimas veces y ya me lo sé de memoria y lo sigo haciendo todo exactamente tal, es Zelda, Ocarina del Tiempo, Zelda Ocarina of Time, que a mí me pareció increíble. Y al inicio, como todo, o sea, es en inglés, es un juego realmente, para un niño es un poco complicado, más si está en inglés, Sí. porque tienen varios pulsos y hay varias cosas donde tú no sabes qué hacer. Y recuerdo que al inicio jugaba, siempre estaba como en la misma zona o en el mismo nivel, hasta que un día fui para donde un vecino, claro, que era mayor que yo, que sabía un poco de inglés. Comenzamos a jugarlo entre los dos y ese vecino tenía familias en Estados Unidos y él mandó a traer una revista que era una guía de Zelda totalmente. Recuerdo yo, pues pasaron como 3 meses hasta que llegó esa guía y cuando llegó la guía estaba totalmente en inglés también. Obviamente Oh, venía de claro, Estados Unidos y yo, no. claro. Pero de todas maneras comenzó él a leer la guía. Yo pues también estaba como medio espectador, medio jugaba, o jugaba cuando él no jugaba, ¿sabes? Y comencé a saber de la historia, le preguntaba tal, y bueno, me pareció increíble simplemente la historia y me gustó bastante. Es un juego que pasé, luego de que lo pasé con él, después lo pasé solo a mi manera, que ya crecí un poco más. Después me pasé los remakes de, por ejemplo, Nintendo DS, 3DS, que sacaron los remakes. O Lo sea, pasé en fan. Nintendo Wii. Sí, súper fan. Lo pasé en Nintendo Wii cuando salieron las consolas virtuales antiguas. Lo estaba pasando hace poco en la Nintendo Switch, pero no lo terminé. Todavía estoy en proceso, solo que ajá. Y lo he pasado muchas veces, un juego muy largo y muy tedioso, pero me fascinó bastante. Yo te Yo puedo. me acuerdo, continúa ahí, Bueno, sí, no, te iba a decir mister. que yo te puedo decir que algo que tenemos los tres en común, y yo podría decir que me vino después de haber jugado aquello, pero que me pasó lo mismo que a Daniel con el Warcraft. Ah, claro. Ah, ese es otro tema. Después Claro. hablamos de eso. Es que para mí mi juego favorito, que te puedo decir que si armo un PC nuevo o lo que sea, yo no puedo no tener, es Warcraft. Ya, es Incluso que salió es un Reforged juegazo. y lo compré. Que nadie lo juega, no importa nada, juego yo mi personalizada solo. Tienes el Reforce. Yo he Sí, estado sí. por comprarlo, ¿eh? Está bueno, está Solo que no lo he bueno. comprado porque no he tenido con quién jugar, Pues aquí estamos. pero aquí Pero, estamos. escúchame, pero algo, mira, por ejemplo, así hablando de esas jornadas que uno se tiraba jugando el juego seguido. Yo, por ejemplo, en el Sega tenía un problema yo para jugarlo. Lo que pasa es que el Sega no tiene una memory card como el Play. O bueno, no tenía como el Por Play. eso, 4, que lo tiene El, integrado. el Sega tenía una especie de memoria parecida a un GameCube. Tú se lo Vale, ok. conectabas
En el control, o sea, una memoria que tú la quitabas y tenía una pantallita y todo, y era como una especie de Tamagotchi que podías jugar y eso supuestamente. Yo nunca lo usé, porque nunca la tuve. La tuve ya después años, Sí. muchísimos años. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo me prendía la consola y me ponía a jugar y podía durar 10 hasta el otro día. La consola prendía con el juego ahí para terminarme el juego, para Claro, pasarme la me historia, porque imagino. tenía dos modos, que sí, modo héroe y modo villano. Y ahí donde aparecía el Shadow, que es lo que está diciendo Mr. Daniel sobre que lo vio en el Xbox. O sea, En mi caso en Play 2. eso en el Play 2. Pues imagínate, ese, en ese juego, o sea, en el Sonic Adventure 2 fue la primera vez que salió Shadow. Imagínate. Y yo ni pendiente, yo solamente era por jugar y tirar para adelante. Yo Sí, era, ¿no? El me Sonic pasaba la negro. historia. Sí, el Sonic negro y tal. Entonces era la historia de héroes y villanos. Pero yo te digo, mira, yo, como no tenía la memory card, bueno, la memoria esa de Sega, tenía que dejar la consola prendida. Y a veces duraba un día o 2 días así. Y claro, yo terminé quemando como 3 CDs, 4 CDs, y a cada rato lo compraba porque se derretía, Claro, de el plástico tanto. se quemaba, se derretía. No, a mí me pasó. Joder, qué Uh, loco. A Sí, mí, porque no podía guardar. Entonces, ¿qué hacía? Yo quería pasarme la historia. claro. Y apagarlo era perder todo otra vez. A mí me pasó eso con Super Mario. Super Mario Bros. El clásico de toda la vida, el del 85, el primero. Sí. Que tú sales, que agarras los hongos, te vuelves grande, tal. Sí, también Yo lo- recuerdo que yo creo que ese ha sido el juego de niño, no sé, como que más adictivo que por lo menos en mi caso he tenido. Porque lo jugaba, me moría, y lo volvía a jugar y me moría, y lo volvía a jugar y me moría, y lo volvía a jugar y me moría. Y o sea, era como un bucle, pero a la vez era divertido porque uno quería como superar esos niveles y no podía, y uno, ¡ah! Y continuaba y continuaba y continuaba. Y yo dije, bueno, yo creo que ese juego, claro, en su momento, yo dije, ese juego no debe tener final, porque uno siempre iba al final del castillo y no estaba la princesa, estaba un pinche Ah, niño ahí. Entonces uno ah, iba, iba, hasta que un día fue un primo a mi casa, obvio, mayor que yo y tal, me dijo, bueno, vamos a pasar este juego. Recuerdo que ese fue uno de los mejores días de mi vida porque el bicho llegó, estábamos los dos solos en la casa, él llegó, compró un par de pizzas, dijo, bueno, hoy es un día de videojuegos y tal, prende ahí la pizza. Y comenzamos a jugar, claro, dos controles, él era Mario, por ser el mayor, yo era Luigi y tal, tenía, ¿no? El segundo mando. Y le dimos tanto, tanto, tanto al juego ese día, que por primera vez, después de tantos años jugando Mario, vi el final. Vi el final que lo pasamos, nos quedaba como 2 vidas restantes. Y fue increíble, mano. Fue una de las cosas más finas que me pasó, que disfruté, porque yo siempre lo jugaba y era por época, o sea, cuando tenía como 5 años lo jugué, después lo dejé, jugué otras cosas, después lo volví a jugar cuando tenía 7, después lo volví a jugar cuando tenía 10, cuando tenía 12, nunca lo pasé. Y a ver, no recuerdo qué edad yo tenía ahí, como 15, 16, prácticamente grande. Y llegué y yo dije, wow, me siento realizado porque por fin vi el final de Mario. yo creo que Al ese es uno de final, esos juegos que uno juega. al final el premio de Mario, voy a hacer aquí un spoiler, es un besito en la mejilla. Por rescatar a la princesa. Pero eso es como el Contra, ¿se acuerdan del Contra? Yo, Sí, yo nunca lo Sí, pasé. yo tampoco, no, nunca lo pude pasar. tampoco, pero sí, son de ese estilo de juegos. A De esos de que mí, están hechos para morir. a mí el juego así que me picó un montón, pero porque yo no tuve consola y tuve... Cuando yo tuve mi PC, que no sé si viene al caso, pero es una historia de mucho viaje. A los 12 años que cumplo años, mi hermana que ya estaba en España me regala el viaje junto con mi madre para acá. Y mi cuñado es informático y tenía una PC viejísima que iban a tirar y dicen, mira, se la regalamos. Nos trajimos esa PC desde España hasta Venezuela. Un Ah, qué, viaje súper épico, porque para mí era épico, porque es tu, mi mamá decía, es tu computadora, tú la cuidas. Pues yo cuidaba esa maleta como no tienen idea. claro. Y cuando llegó a Táchira, cuando llegó a la casa y tal, a ver, solamente le cabían dos juegos, que para mí fueron los dos juegos que me marcaron de toda la vida. Que a día de hoy, si pudiera jugarlos, los estaría jugando ahora mismo. Que uno lo juego todavía, que tiene 30 años, que es el Tibia. Que Claro. estábamos hablando de que no entendíamos inglés, pues el Tibia es totalmente en inglés.
Y aparte, tienes que interactuar con los NPC, hablar con ellos en inglés. Entonces, más todavía era más jodido para un niño de 12 años que en nuestro sistema educativo el inglés que nos enseñaban era No, que va. Malo. muy malo. ¿A ustedes les enseñaban inglés? Pues imagínate, yo Yo, era uno de los mejores de la clase gracias a esos juegos. Y me pasaba lo que les pasaba a ustedes de dejar o sea, las consolas encendidas, pues yo dejaba la PC prendida porque Tibia, al ser un juego online, tienes que esquilear. Es que no sé si en World of Warcraft se sí, esquilea, es ¿no? que, no, ya sé lo que se, como en Diablo, ¿no? Define el término esquilear, perdona. Esquilear, por Farmear, ejemplo, no. puede No, ser. lanzar un poder continuamente, ¿no? Sí, no, por ejemplo, en Tibia eres tú, eres un guerrerito. O sea, hay cuatro, ahorita hay cinco vocaciones, pero en esa época había cuatro. El guerrero, que Ujú. es el tanque, el mago que cura, que es LD, el mago que hace daño y el paladín, que es un arquero. Pues entonces, no es como otros juegos que tú te creas la profesión y a medida que subes de level pegas más duro. No. Tú tienes una barra de skills y tienes que subir, por lo menos el guerrero usa tres armas, o puede usar tres. La sword, que es la espada, el club, que es el mazo, y el axe, que es el El hacha. hacha. Pues para poder hacer daño como tal, tienes que esquilear, irte a un mostrico y empezarle a pegar. Y a pegar, y lo Ok. matas, y viene otro mostrico y a pegar, y a pegar. Entonces, claro, ellos también te pegan a ti, y tú subes el shield, que es el escudo, que eso te da defensa. Pues Claro. había en esa época ciertos spots donde tú dejabas Ujú. al personaje, al char, en una esquina, te ponías dos raticas, o sea, ratas de alcantarilla, y que ellos te iban pegando. A lo que tú comías te iba curando la poca vida que ellos te quitaban. Entonces yo lo dejaba días, noches ahí esquileando. Pero en esa época los servidores todos eran de PvP. Y esos servidores los controlaban las mafias, por así decirlo. Que eran, yo qué sé, nosotros tres somos el 60, vamos a cazar a los noobs. Vamos a donde la gente va a esquilear, los dejaban a uno de vida y te pedían todo lo que tú tenías encima. Porque en Ah, Tibia, en esa época, si te mueres, pierdes todo. Pierdes tres o cuatro niveles que para subirlo te costaban 2 o 3 días en subirlo. Pierdes tres o cuatro skills que para subirlos te costaban, llámese una semana, incluso así. Y perdías todo lo que habías recolectado en toda esa época. O sea, el pues oro, la armadura, todo. Ese es el modo hardcore del WoW, ¿no? eso te iba a decir, es como el modo Ah, hardcore del juego. no sabía El modo que WoW hardcore. se hacía, pero bueno, en Tibia a raíz de todo eso creó ya servidores no PvP, pero todavía siguen existiendo, se llama Retro Hardcore PvP, que incluso yo te doy parte a ti y tú te vas a tanquear y yo soy arquero, y si mi daño es expansivo, te hace daño a ti y le hace daño a los monstruos. Uf. Entonces, claro, en esa época la gente te daba parte y te decía, no, te voy a ayudar y tal, y con la misma te mataba y te robaba todo. No, o Ahí en San sea, había Cristóbal, ahí traiciones. en San Cristóbal habían cyber de amigos y se ponían de acuerdo para robar a los nuevos. O sea, no saben cuántas veces a mí me Qué robaban raro, ¿eh? por yo no Qué saber. raro. Habían traiciones a lo Sí, Game sí, of sí, Thrones. sí. Yo ni sabía cómo se jugaba eso, pero me decían, no, créate un personaje, tal, no sé qué. Yo como tenía PC propia, pues me ponía a farmear, me iba para el cyber porque sabía que todo el mundo jugaba. Para que me fueran enseñando, vente para acá, te damos parte y te ayudamos, págata, me robaban y yo, no, ¿qué es Oh, esto? no puede No, ser. no, Bueno, no, imagínense. viendo ese tema en esa época, bueno, yo siempre fui un niño básicamente de consolas, realmente. Siempre tuve, como les estaba comentando, el Nintendo 64, el Play 1, bueno, demasiados juegos les puedo decir. Pero cuando yo comencé a pisar un cyber como tal, ya fue un poquito más grande y de hecho lo comencé a pisar fue cuando se puso de moda en Venezuela el tema del Ponte Gumbao. eso, ¿qué? Ah, Gumbao, Gumbao. loco, Gumbao. Justo iba a decirlo, Gumbao. Gumbao, Gumbao. El tema ¿Quién del no ha Gumbao, jugado que, eso? O sea. claro, Ya, claro. Pero luego investigando me di cuenta que el boom fue en Latinoamérica, porque en Europa muy pocas personas llegaron a jugar Gumbao o Rakion. ya, Rakion era otro también. O sea, yo El recuerdo Rakion. que, a ver, yo no tenía computadora en esa época, no tenía ordenador, tenía consolas, como les digo, hasta que mis amigos de, bueno, del liceo me decían, no, pero vamos al cyber, vamos a jugar tal, vamos a hacer lo que llaman una LAN party, ¿no? Claro, la LAN party pues ya es otro tema que voy a hablar más adelante, pero sí me acuerdo que
el Gumbao a mí me fascinó. Y es un juego súper básico, pero extremadamente adictivo, porque es muy competitivo también. Entonces, claro, eran 5 de este lado, o 6, 5 del otro lado, o 6, no recuerdo cuánto eran, o 4. Creo que eran 5 y 5. 5 y 5 o 4 y 4, algo así. Sí. Y entonces se pegaban y se gritaban cosas y se decían No, y luego los sets, la gente que farmeaba para y sacarse luego los los sets sets, y tal. y luego los sets que Sí. se pagaban con cash, que era dinero real. Yo siempre vi cartas de cash, siempre quise tenerlas Yo porque era como también. una tarjetica de crédito, Sí, algo así. Y yo nunca la pude comprar, yo tampoco. Pues nunca, mira, porque no sabía dónde la vendían, pero siempre la quise. imagínate, yo jugar al Rakion y sí logré comprar cash en Venezuela. Y yo compré 2, 3 veces cash estando en Venezuela para poder jugar el Rakion, pero yo me acuerdo que eso salió por ahí tipo 2005, llegó creo, o explotó allá en Venezuela. 2005, 2006, o sea, hace 20 añitos apenas. Yo creo que yo llegué a comprar cash, pero por mensaje de texto. También. Porque yo también estuve buscando las tarjetas esas y no conseguí por ningún lado. Y terminé comprando por esto, por mensaje de texto. Pero le compré también al Rakion, al Gumbao nunca le pude comprar cash. No, yo recuerdo que había gente que tenía unas skins, sí, o unos sets. Sí, Sí, bueno, que eran porque las skins. es que no eran skin como tal, era ropa que tú le ponías y te daba más Ajá, ataque, más defensa era ropa. o más oro incluso por golpe. Claro, no era, exacto, sí, no era, tienes razón, no era skin, era set. Este, Yo me que acuerdo, el más famoso era el del ángel, que tenía como una cara El arcángel, atrás. sí, Era sí, que todo sí, el sí, mundo sí. tenía, el arcángel. Ah, Y yo cuando cuando lo veías el jugué, arcángel, tú decías, "Arga, este tipo es duro, aquí me van a partir". sí, 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 sí. Y tú con una franelilla blanquita. yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo de los carritos, había uno que era un Maya. No sé si lo llegaron a ver. Un Maya. Un Maya. Un Maya. El del boomerang. Ese lo Estamos usé hablando yo, el del No, del Gumbao. boomerang, no, muchísimo. ya lo voy a buscar, es que por eso quería pasarle la foto. Bueno, Este, después, no se preocupen que después de este video lo vamos a editar y vamos a ir colocando las fotos en pantalla y todo esto. Mientras estamos hablando para que la gente tenga Sí, o podemos poner un noción. pequeño gameplay así de lo que Claro. hacían los carritos. Es que ese juego era épico. Yo no sé ni por qué lo cerraron, loco. Para mí eso era un vicio. no, porque yo creo que después ya fue Es cuando que se estalló el llenó, no, se, Counter se llenó y mucho, salieron más juegos se y llenó mucho, hackers, se llenó Sí, mucho de hackers. Eso los fue, hackers, sí. eso fue los lo barato. hackers. Se Otro llenó juego mucho que a mí me de marcó así, hackers. pero más fue en la época del liceo e incluso en los scouts, fue el Half-Life y el Counter. Juegazos. Bueno, el Counter, por ser mod de Half-Life, es bueno porque era por competitivo, pero el Half-Life, un juegazo. Sí, loco. Bueno, es que yo creo que el Counter ha sido el videojuego que más ha marcado una generación, por lo menos en Venezuela, no sé si en otros países, creo que Es que yo también. creo que gracias al Counter se crearon todos los demás juegos así shooter, shooter competitivo. Porque yo no O sea, fue recuerdo el precursor. otro juego así que tú digas, Sí. no, vamos Sí, fue el precursor. Que de hecho, inclusive esta misma empresa del Gumbao y del Rakion quiso hacerlo cuando salió Wolf Team, Yo lo recuerdo jugué yo. también, el Sí. Wolf Team. Ay, ese juego me encantó, loco. Recuerdo No yo me que estaba el Wolf Team, acordaba. que era la combinación, que a mí me pareció muy genial, de verdad no A sé mí por qué no también, la tuvo idea fue tanto muy éxito. buena. Pero la idea buena de que tú estés echando tiro y de repente te conviertes en un lobo para hacer cosas de lobo, Sí, 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 sí. era buenísima. Solo que bueno, Lo que no. pasa es que yo creo que esa empresa nunca invirtió en seguridad porque habían hackers para todo. A todo. Dígame en Rakion, loco, se ponía el maguito arriba en el cielo a tirar bombas como una ametralladora. Pi, 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 y mataba a todo el mundo. Sí, en Gumbao también están los aimbot Los y de iBots, sí. todo. El Maya, ya entendí lo que quería decir Omar del Maya, pero claro, lo que pasa es que eso era un carro especial. Sí, ese fue un Esos carro carros, raro ahí. los carritos especiales salían cada cierto tiempo, que salían cuando tú le dabas random, que estaba el Maya, recuerdo que estaba el caballo, el unicornio Ah, sí, el Ujú. unicornio, loco, que y hacía el muchísimo dragón. daño, que te tiraba una bolita y del cielo te Ajá, caía un y castigo el cielo divino, caían ¿eh? espadas y Sí, tal. sí, sí, sí. Y el famoso dragón, el morado, que es como El como no dragón. sé, diría yo, como la mascota insignia del Gumbao, que siempre Sí. salía el tal dragoncito. Ya me Loco. acuerdo, claro. Es que ver el Gumbao me da nostalgia porque me dan ganas de Pero, jugarlo de nuevo. pero eso, Bueno, o pero, sea, pero siempre ustedes, hemos tenido.
Dime. No, termina que... No, que yo digo, siempre hemos tenido un juego single player, ¿no? El que jugamos todos empezando desde pequeños. Sí. Porque estuvo el Ocarina of Time de Daniel. El mío era el Sonic Adventure 2. ¿Y cuál era el tuyo? ¿El Tibia? No. No, para O mí sea, el single no, el player. Resident Evil. A ver, yo el En Resident el Evil game, como ¿no? tal no lo pude jugar sino hasta más grande, pero así de pequeño y tal, y de consolas adquisitivas en su Sí, momento, el juego offline. para mí fue el Mario 64. Ah, pero es un juegazo. Oh, buenísimo. Que incluso, No, que incluso buenísimo. como yo no pude tener consola, porque la tenía era la vecina de al frente, cuando tuve este ordenador, salieron, no me acuerdo cómo se llaman, los mods puede ser, ¿no? Que podía, los emuladores, y emulé Ujú. al Nintendo 64 y estuve jugando Mario 64, vamos, hasta que mi mamá no me dejó agarrar más el ordenador. Yo emulé el Nintendo 64, adivinen para jugar qué. Zelda. ¡Ah! Sí. No puede ser. Bueno, Zelda. y Lo de pasaste en online, emulador. fue de Gideon Tibia. Tibia y Silroa han sido esos dos juegos que nunca he dejado de jugar. En mi caso, a ver, yo sí me lanzo por Counter. Yo creo que fue el único juego online que realmente jugué. Counter, Rakion y Gumbao habrán sido como los que estuvieron siempre ahí, pero aparte de llegar el LOL, fue primero el Counter. Y Daniel, ¿cuál fue el suyo? Online. Online. Bueno, lo que pasa es que, Ya como les estamos estaba hablando de gente mayor. Eso te iba a decir. Lo que pasa es que, como les estaba comentando, yo fui mucho de consolas, no tanto de PC, y las consolas en esa época no se conectaban a internet. Entonces ya yo descubrí los juegos online ya después de que tuve una PC, después de ir a los cyberes a enviciarme con Gumbao, a enviciarme con Rakion. Y es después de viejo, realmente. Yo creo que el primer juego que más jugué online, yo diría que World of Warcraft. World of Warcraft, que no tenía noción de nada. Recuerdo que una vez hicimos una LAN party, también con mis amigos y tal. Recuerdo que cerca del liceo había un cyber. Recuerdo que el chico del cyber, claro, uno le pagaba cierta cantidad y nos dejaba quedar toda la noche. Toda la noche, comenzaba la LAN party a las 8 de la noche y salíamos a las 8 de la mañana del Claro, otro día. cerraba para ustedes, ¿no? Claro, cerrado, con la persiana abajo, luces apagadas y las computadoras todas encendidas. Salíamos con los ojos cuadrados y rojos diciendo Loktar Hogar. ¿No? Pero recuerdo que ahí comenzó, digamos, como que mi amor por los juegos online, que obviamente pues ahí jugábamos eso. Recuerdo que había un mod de Counter, ahora que lo mencionan, que era de Dragon Ball, era muy bueno, que era que si Goku, Vegeta, en vez de disparar, pues lanzando poderes y tal, me gustó mucho. Pero bueno, el caso es que a partir de ahí, recuerdo que en esa LAN party jugamos mucho World of Warcraft Frozen Throne. Warcraft. Perdón. Y después ahí sí entré al mundo de World of Warcraft, que fue, de eso sí me acuerdo claro, porque ya era grande, fue 2015 y comencé a jugar, hace casi 10 añitos. Pero es que si hablamos de ese tipo de juegos, o sea, yo también me la vivía en los cyber jugando Warcraft 3, o sea, y Frozen Throne. Sí. Porque aunque existían los juegos online, que era Gumbao, Rakion, incluso hasta mismo Counter lo podía jugar, la gente no sé por qué, lo que era Imperios y, o sea, Imperios. Age of Imperios, que yo tenía el CD original, me lo traje de España para instalarlo. Qué juegazo, el El Imperios Warcraft 2, 3. pero ese lo jugué offline. Yo también, yo lo llegué a jugar offline y me pasé la historia, vamos, toda la historia de todos. Y me encantó ese juego, me encantaba sacar los carritos. Yo nunca lo pude sacar, los carritos, nunca me supe la clave. Me sabía era Robin Hood, era la del oro, Sí. que todavía me la sé. Robin Hood, Marco Polo, que era para Marco ver el Polo, sí, para el mapa, mapa. Torpedo 1, Torpedo 2 para destruir a los enemigos de un golpe. Joder. Y no recuerdo. Un recuerdo es la clave de Warcraft, que era Grady Good. Grady Good. Sí. Y volviendo al tema de los cyberes, también un juego que me gustó muchísimo, pero también era offline, Vice City. Claro, Yo Vice cuando City. jugué Vice City, que en esa época te daba tanta libertad como de ir a robar un carro y agarrar a golpes a un tipo, era genial. Para mí fue lo máximo.
Pues yo Era creo un niño. que el boom fue en el San Andrés. Pero porque en el San Andrés Sí, crearon un mod para jugarlo online. O sea, tú llegabas y matabas a la gente afuera. Y era gente real. Y venía esa gente revivida a matarte también a ti. Pero digo yo que ese fue como el boom del cyber, cuando el Counter, el San Andrés, o sea, ese sí, momento Pero en es que el que fueron muchos tú, juegos. que O tenía sea, muchos juegos a la disposición, en ese momento. sí, había gente que solo iba a jugar, otra gente que solo iba a chatear. el Messenger, ¿no? El Messenger, ahí Eh, está. claro, el Sí. Messenger. ¿Y qué cree Pero que ha cambiado desde esa época hasta acá? O sea, yo creo que, o sea, digo yo, ¿qué tanto habrá cambiado la edad de, de los jugadores, las consolas? ¿Habrá cambiado mucho? ¿Qué creen? sí, yo digo que sí, principalmente porque lo que pasa es que antes el tema de los cyberes eran porque la gente no tenía, como por Acceso, decir, sí. internet en su casa. No, y no Exacto, tenían exacto. acceso a comprarse consolas, ni tenían acceso a Y no comprarse tenían acceso a ordenadores, porque era comprarse mucho más caro. ordenadores, tal cual. Y era mucho más barato ir a pagar media, una hora en el cyber, que es barato, que lo podía hacer cualquier estudiante, y Sí, sí. pasar un buen tiempo con sus amigos o X, que comprarte, a ver, una computadora que valía no sé cuánto en esa época. Yo tuve una computadora de Eh, CanTV. No sé si ustedes llegaron a sacar una. yo creo que no, yo creo que No, no. creo que no. No costaba Yo no Las nada, loco. portátiles, ¿no? Sí, No, era no, barato. era un ordenador normal de CanTV y para esa época era muy bueno también. Era bueno, creo que Sí, eran sí. buenos. Yo sé que alguien tuvo uno, pues un primo Sí, mío Mi tenía sí, un yo segunda, recuerdo. Pentium 4, ¿no? sí, una 24, ajá. Mi segunda PC fue esa. Y pues no sé, siempre me acostumbré a tener dos PC. Sí, no, sí, yo recuerdo que yo sí conocí gente que las tenía, eran buenas. Yo pues no tuve la oportunidad, yo después, a ver, cuando tuve una computadora ya era grande, yo trabajaba, tenía 18, 19 años y me compré fue una laptop. Y ahí Ya. fue que la pude, por eso es que yo siempre fui de consolas. Claro, antes de las laptops o de las computadoras, pues siempre tuve 64, Play 1, Nintendo GameCube, Pues yo Play creo 2, que, Nintendo Wii, el Nintendo Wii, lo máximo, Game Boy, DS, yo creo eh, que ahorita bueno, actualmente Switch. las generaciones no tienen esa capacidad. Bueno, no digo que no tengan esa capacidad, sino que no tienen esa vicio, por decirlo así, que teníamos nosotros, porque tú me estás hablando de como 5 consolas, 6 consolas. Claro, Bueno, pero eso a través de los años también. nosotros No, conocemos no una todas las tuve al persona mismo tiempo. que tenemos en común, que les puedo decir que gracias a esa persona yo jugué en todas las consolas habidas y por haber, Mm, que era Santi. Pero O sea, por eso voy. Sí. yo llegué a No, jugar pero eso todos los voy. juegos y todas las consolas porque literal es que las tenía todas. Salía una nueva y se la compraban. Por eso cuando pero, yo llegué aquí yo dije, wow, me voy a comprar una consola y le perdí amor porque ya las había probado todas. claro. Claro. Pero es que ha cambiado, yo creo que mucho, porque estamos hablando de nosotros ya sobre los 30 y mantenemos, yo creo que todavía esa chispa de querer jugar una consola, de ya trabajamos todos y nos las compramos incluso, pero ya no tenemos ni el mismo tiempo ni la misma energía para jugarla. Pero No, mira, yo por ejemplo, yo podría decir que es por el cariño o la nostalgia. Porque ahora un niño de ¿qué? 12, 10 años, 11 años, es muy fácil que tenga una consola y pueda jugar cualquier cosa. Para nosotros era un poco más difícil obtener eso. Era más difícil tener un juego. Y no salían todo el tiempo. Yo me la vivía a los 12, 13 años buscando cyber clandestinos. De estos de los que abría la gente para ver qué juegos tenía para jugarlos. Hoy en día pues claro, los no, tienen muy a la mano los niños y no le tienen no, el mismo amor que nosotros. y no solo eso, también es que las épocas han cambiado porque, por ejemplo, yo lo veo con el tema también de que es más fácil que un niño agarre un móvil, un teléfono, y se conecte en Twitch o en YouTube Mm. y vea un gameplay de cierto juego que le guste. Uno no tenía eso. O sea, uno sí tenía que salir a buscarlo. Sí, o sea, ir a los cyberes o joder a los padres o a quien sea para que se los comprara, que nunca tenían dinero para eso, ¿no? Porque Ya, pues era un Eh, poquito caro y siempre estaban las señoras que decían que eso le iba a uno a quemar las neuronas o que da epilepsia. o que daba epilepsia o que uno lo dejaba bobo y pues no, resulta que a partir del tiempo se descubrió de que más bien los videojuegos ayudan a que nos concentremos más, a hacer mejores las cosas, a resolver problemas.
¿no? Hay muchas cosas positivas, realmente esos mitos No, y también ten en cuenta este, que se asustaban. descubrió que, o sea, en nuestra época, la mayoría de nosotros tenemos TDAH. Y gracias a los videojuegos aprendimos a buscar en nuestra propia forma, y lo digo por mí, a concentrarnos. Ujú, claro. Claro. Cosa que en nuestra época era el niño es flojo, el niño no presta atención, el niño tal, pero era por esta clase de TDAH que cada uno tiene diferente. Y sea la consola, sea el juego, lo que sea, nos ayuda a concentrarnos más. Vale, y si yo Exacto. pregunto aquí, ¿cuáles serían el tipo de juego que cada uno de nosotros jugamos? O sea, que a uno le gusta. ¿Qué estilo de juego te gusta a ti, Daniel? Mira, yo diría que principalmente los de aventura, realmente. Me gustan más que los shooters. Actualmente juego Fortnite. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo pues, cuando ustedes hablaban de Counter, yo casi no hablé mucho, porque yo nunca jugué mucho Counter. No me gustaban mucho los shooters, de hecho no me gustan mucho. Sin embargo, ahorita juego Fortnite por mis amigos y porque tiene colaboraciones Gozu. Por cierto, bajen los pavos, bajen los pavos. Está caro, ¿eh? Estamos en huelga. Epic Game. Este. Y Call of Duty COD lo jugué también en el móvil, pero eso fue en la época de pandemia, 2020 por allá, que no había nada que hacer, entonces uno tenía que buscar qué hacer y allí caí en COD. Me gustan más los shooters en móvil y en computadoras que en consolas porque es un poco complicado con el joystick, el mando. Se me complicaba. Creo que por eso no me gustan. Creo que por eso me gusta más, bueno, como les dije, Zelda, los juegos de Pokémon son increíbles, que también es de aventura. Pero eso sería que un single player, ¿no? De aventura tranquilo. Sí, 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 son single player. E inclusive el mismo WoW que es online, que ya es online, es más de aventura. Y bueno, la historia del WoW, el lore, pues es increíble simplemente. Ayer me vi la Y me película gusta mucho eso, de nuevo. de Warcraft. Sí, me De encanta. nuevo. Es que me encanta. La pueden pasar 20 veces y 20 veces la veo. No entiendo por Sí, qué la misma comunidad son los mismos haters. O sea, no sacaron más películas por culpa de la comunidad. imagínate. No, y yo por ejemplo veo, a ver, a mí a veces me salen videos que vi hace poco. Es una empresa increíble, por ejemplo, Blizzard, por ejemplo, a ver, estos niños cuando van a fallecer, que tienen cáncer, todo esto, que tienen un deseo que es ir a conocer las instalaciones de Blizzard, inclusive ellos les crean un avatar y los tienen dentro del juego como un NPC para que su esencia quede viva allí dentro del juego. Y me pasó hace poco porque me vi ese video, vi que en Mulgore, donde están los Tauren, hay un Tauren que se llama no sé qué, pezuña de trigo, y yo porque juego el juego en español, evidentemente, y todo el audio es igual, es genérico porque es una traducción del idioma original. Pero si tú lo cambias a inglés, que efectivamente lo hice para ver si era verdad, tú hablas con ese Tauren y ese Tauren, claro, es un adulto, pero tiene la voz de un niño. Entonces fui, hablé con ese Tauren, cambié el juego a inglés para ver si era verdad y habla como un niño. Y es eso, fue un niño que fue a la oficina, que hizo unas grabaciones y quedó inmortalizado allí en el WoW. Y me pareció bien de pinga, o sea, que hagan eso y que uno pueda llegar a hacer cosas interesantes para inclusive quedar mortalizado en un juego para siempre. Y eso es una pequeña historia de varias que hay también. Un detalle de color. Claro, la gente, bueno, a la gente que le gusta el WoW, pues entenderá. Después haremos, si gustan, haremos videos visitando esos personajes y viendo las reacciones de qué fino. Porque es un juego así muy calabozos y dragones, pues, o sea, muy friki, obviamente. Y me gusta realmente bastante eso. Las historias, la ciencia ficción, me ¿Y agrada. qué sería para usted el estilo de juego que le gusta? O sea, hay diferencia, pues, shooter, single player, de plataforma. A ver, ¿Cuál? a mí Sí. siempre me han gustado los shooters, pero si me tengo que ir a un juego o a un tipo de juego que siempre voy a jugar y siempre me va a llamar la atención, son los MMORPG, pero que sean estilo medieval. Albion Online es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino prefijado.
Explora un amplio mundo abierto con 5 biomas únicos. Todo cuanto hagas tendrá su repercusión en el mundo. Con la economía orientada al jugador de Albion, los jugadores crean prácticamente todo el equipo a partir de los recursos que consiguen. El equipo que llevas define quién eres. Cambia de arma y armadura para pasar de caballero a mago, o juega como una mezcla de ambas clases. Aventúrate en el mundo abierto y haz frente a los habitantes y las criaturas de Albion. Inicia expediciones o adéntrate en mazmorras en las que encontrarás enemigos aún más difíciles. Enfréntate a otros jugadores en encuentros en el mundo abierto. Lucha por los territorios o por ciudades enteras en batallas tácticas. Relájate en tu isla privada, donde podrás construir un hogar, cultivar cosechas y criar animales. Únete a un gremio. Todo es mejor cuando se trabaja en grupo. Adéntrate ya en el mundo de Albion y escribe tu propia historia. Albion es un juego. Sabía que iba a decir eso. Pero, o sea, a mí me gustan ese tipo de juegos donde son así de fantasía. Háblese Warcraft o World of Warcraft. También lo he llegado a jugar, pero no me llegó a enviciar por el tema de tengo que pagar una mensualidad. Ya. Pero es bueno. Es lo único que me chocó un poquito. Y luego, claro, la gente me decía, no, eso se puede farmear. Nunca aprendí cómo, realmente. Se puede farmear, pero es bien fastidioso. Me imagino. O sea, en Tibia también se puede farmear la premia y todo esto. De hecho, en pandemia hubo muchos venezolanos, incluyéndome, que vivimos a costas del WoW. Imagínate. Vendiendo oro. Pues a mí los tipos de juegos, es más, la raza que siempre me ha gustado, incluso yo veo anime y me atrae solamente porque tiene esa raza o más nada la muestra, son los enanos. O sea, Okay. Cualquier juego que tenga enanos y no estamos hablando de un fetiche, me encanta. Sin visaje, ¿eh? Sí. Yo jugué Dungeons and Dragons, que también hay un juego online de él. Está buenísimo ese juego. Jugué también World of Warcraft, que me encantó. Y adivinen cuál era mi raza. Yo creo que un enano. Incluso tuve un gnomo, es que se llaman los más enanitos todavía. Sí, los gnomos. Es que no hay nada mejor que ser una persona que mide 30 centímetros, caerse a vergazos con un orco gigante y partirle su madre. Y que es un peo... Tarjetearlo. Tarjetearlo, gracias. Es un peo tarjetearlo porque es muy chiquito, man. ¡Huevo enano! Pues ese tipo de juegos a mí siempre me han encantado. O sea, yo siempre he jugado shooter, pero para mí los juegos MMORPG, pero que sean de estilo medieval, me fascinan. Y los pruebo todos. O sea, que sí, que Tibia me ha enganchado más porque lo entiendo más. Pero cualquier otro juego me puedo pasar horas y horas. Dungeons and Dragons. Me creé como 8 personajes de todas las razas. Y le eché por lo menos, no sé, unas 500 horas. World of Warcraft también lo llegué a jugar, pero jugué muchos servidores privados, ¿puede ser? Los servidores privados, claro. De 1 a 80 cuando era difícil de levelear y me echaba horas y horas y horas y horas y horas. Y en este quiero ser cazador, y en este quiero ser guerrero, y en este quiero ser... creo que mago podía ser, porque no todas las razas pueden ser todo. Sí. Me encantaba. Ese es el tipo de juego que a mí me gusta. ¿Y tú, Omar? ¿Y el tuyo, Omar? Yo no tengo. No, pero yo creo que yo juego todos los tipos de juegos, ¿eh? Yo la verdad no he tenido ninguno que me guste. Jugaba FIFA, el Pro Evolution, el PES, si era de fútbol, de béisbol. Pero a mí FIFA me encanta. El de béisbol también, el NBA. Pero también me jugué mucho el shooter, el Doom Eterna cuando salió, el Counter, el Source, el 1.6. Pues yo creo que en vez de viajar por todo, yo diría que me quedo más como los estilos, no sé si jugaron The Witcher. Sí. Los tengo ahí. Tengo que jugarlo, quiero jugarlo. Yo me quedo como The Witcher 3. Son juegos juegos single player tranquilo. Imagínate un San Andrés, un GTA, pues. De un personaje o varios personajes, pero una historia, un mundo y uno meterse ahí. No me importa si es medieval o fantasía o a lo Rockstar con pistolas y
y carros, pero un juego que sea así. Yo no sé si Claro, ustedes es que llegaron a jugar Fable. No. Me Eh, suena, tal vez. Es la historia de una persona en un mundo medieval, es single player. Me acuerdo ahora que cuando salió la Xbox, ese fue mi primer juego en Xbox. Y de acuerdo a tus decisiones, lo puedes hacer ángel o demonio. O sea, tú puedes ir a las ciudades y la gente de la ciudad, si eres demonio, te va a intentar cazar y les parte su madre. O puedes ser un ángel y la gente habla contigo, puedes tener novias, es tu vida, le haces tu vida. Y vas pasando la historia a medida que haces eso. Sí, esos juegos son muy interesantes, la verdad, cuando uno se mete, o sea, por eso es que yo siempre he dicho, a mí siempre me ha llamado la atención hacer streaming, pero yo siempre digo, es que no sirvo para hacer streaming, sin embargo, lo voy a intentar, porque es que yo me empapo mucho en el juego, me empapo mucho en el personaje, entonces estoy como pendiente de mi atmósfera, de mis cosas, y yo no puedo estar así como jugando y estar pendiente de otra cosa, me concentro, el TDAH, ¿no? Sin embargo, pues sí es algo que me gustaría porque también después de que uno prueba juegos offline y después prueba online, los online pues es más entretenido porque, a ver, tienes más El factor competencia. relación, factor competencia y también más relación con otra gente, porque al fin y al cabo pues también está solo, que está bien estar solo, a mí me fascina jugarlo y pasar mi momento y tal, pero también hay veces que uno se aburre y quiere, bueno, no sé, conversar con alguien mientras juega, por ejemplo. Sí. Claro. Por eso, bueno, pues menos mal que existe Discord. Gracias Discord por existir. Yo aquí tengo 50. No sé si queremos agregar algo más o dar alguna nota de cierre para dejar temas para los próximos videos. De todas maneras, ya que estamos en estas, ya que cada uno escogió un juego, creo que se los dije detrás de cámara, para la gente que no lo escuchó, vamos a intentar que para el próximo video tengamos un fondo de los videojuegos que hayamos escogido. En mi caso, pues fue Zelda, en el caso de Omar fue Sonic, en el caso de Gideon, no sé si el Resident Evil o el Tibia también. No, el Mario 64. El que quiera, de todas maneras, igual eso lo podemos cambiar, el Mario 64. Igual más adelante lo podemos cambiar porque también hablamos de nuestro primer juego en su momento, pero ¿qué tal del actual? Actualmente, ¿qué juego tú dices, wow, este es el que estoy jugando actualmente Claro. porque me gusta? A esto hoy tuvimos una presentación, cada uno habló de un juego y lo fuimos llevando con cierto orden. Bueno, muchachones, yo creo que ahora, a ver, de todo lo que hemos hablado, hemos hecho un resumen interesante. Por ejemplo, yo sabía que Daniel iba a ser el Zelda, el juego de él. Es más, él lo tiene en el estuche en el cassette, lo tiene. Yo sé lo que... de pantalla de mi móvil. Se lo quería pedir prestado una vez en Venezuela, pero no fue capaz de prestarme el cassette del Zelda. Creo que lo tiene el 64. No se ve. Ahí está. Ahí está, mira. De Gideon. De Gideon también. Pues ya vimos Nintendo 64, lo que es el Mario 64, bueno, el Super Mario. Super Mario me encantó. El House of the Dead. Y bueno, yo sí lancé seguro el de Sonic, chicos. Pero yo no puedo dejar la consola encendida todo el día. Yo ya tengo que empezar a guardar. Así que yo creo que este es nuestro primer episodio de Yo Espero Muchos. El primer nivel. El primer nivel, estamos en la intro apenas. Estamos haciendo el tutorial. Y pues nada, muchachos, yo creo que es hora de momento de guardar. ¿Alguien quiere agregar algo más? No, bueno, pues realmente creo que no. Creo que fue suficiente el nivel de hoy, el tutorial de hoy. Yo tengo que ir a farmear un poco de oro. O sea, me tengo que ir a trabajar para continuar. Y bueno, nada, espero que nos acompañen en nuestros próximos niveles. Pero sí, es hora de guardar, como dice Omar, de sacar la memory card, colocarla, porque no se puede dejar la consola prendida todo el día. Se quema. Se quema. Pues nada, chicos, yo creo que por ahora llegamos al checkpoint, ¿no? Pues sí, Checkpoint. gente. Nos vemos en el Yo creo próximo que sí. checkpoint. Llegamos al checkpoint. Chao. Bueno, chicos, Chao. y llegamos al final del nivel. Sí, ya estamos en el día 6. de hoy. Guardamos y nos vemos en el próximo checkpoint. Exacto, Claro. claro.